Bueno, buenas tardes. Mi nombre es el Padre Carlos. Para los que no me conocen, conmigo van a llevar la- el curso de bioética y moral familiar de la Escuela de Catequesis y vamos a tratar de ubicarnos en este primer tema sobre la vida humana, pero antes de eso vamos a centrarnos un poquito en una introducción general en lo que va a significar la realización de este curso. Entonces, necesitamos entender que la ética tiene como objetivo propio el estudio de los actos humanos en cuanto a actos humanizantes. Hablamos de actos humanizantes que son los que hacen al hombre más humano, es decir, los que superan el instinto y los que hacen de la persona una persona humana con el uso de todas sus facultades. Entonces, dicho de otra manera, la ética tiene como finalidad ocuparse de la moralidad de los actos. Cuando decimos que los actos son morales, cuando sabemos discernir entre la bondad y la maldad. Y la moralidad solo entra en los actos conscientes y libres. Donde hay conciencia y hay libertad, se puede hablar de moralidad. Los actos humanos son moralmente buenos porque hacen más humana la existencia. La repetición de actos buenos me hace virtuoso. La repetición de actos malos me hace vicioso. Entonces, lo primero que tenemos que descubrir en este curso es que vamos a desarrollar la primera categoría ética, que es la categoría de la responsabilidad. Es decir, la vida misma se nos ha dado como la primera responsabilidad. Somos responsables de nuestro crecimiento y del crecimiento de los demás, porque no somos seres aislados, somos seres que convivimos con otros. El ser humano está llamado a convivir con el otro. Entonces así, todos somos responsables de la vida propia y de la vida ajena. Entonces, debemos defender, si nosotros somos responsables de nuestra propia vida y de la vida ajena, debemos defender incondicionalmente la vida. La vida desde sus inicios hasta el final. Entonces, cuando hablamos de ética, de vida humana, hablamos que esta vida está relacionada con el amor y hemos sido llamados a la vida por medio del encuentro sexual de nuestros padres. Entonces, la sexualidad humana es también una dimensión que se ubica en el marco de la responsabilidad. Es por ello que la sexualidad, a la vez que expresa el amor de pareja y la consolida, está abierto a la procreación responsable de nuevas vidas. Aquí entra a tallar la ética, en la procreación responsable. Entonces, hemos dicho que la responsabilidad, la libertad, la conciencia y la libertad hacen del ser humano, una persona moral, ética. Entonces, necesitamos saber también que no existe un derecho a tener hijos. No es un derecho tener hijos. Igualmente no existe una licitud abierta a toda posibilidad técnica para conseguir la fertilidad de las parejas. Por eso las técnicas de reproducción asistidas deben enmarcarse dentro de una ética de la responsabilidad. No es un derecho tener hijos, si no todo el mundo tuviera hijos. Tener hijos es un deber. El deber pertenece a la categoría ética.
El deber tiene que ver con la conciencia. Por tanto, necesitamos saber que no se trata de buscar hijos por buscar. Hoy en día tenemos un fenómeno generalmente se ve esto en las mujeres cuando no quieren tener marido, no quieren tener esposo, pero sí quieren tener hijos. Dicen, y cuando yo sea vieja, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a mirar? ¿Quién me va a cuidar en mi vejez? Y etcétera, etcétera. Entonces fíjense que es una actitud egoísta. Esta mujer lo único que está pensando es en ella, en su vejez. Y necesita un empleado que la cuide. Y es así como vemos a lo largo de la vida, gente que conoces tú, que conozco yo, que están llegando más o menos a los 30 años y ya quieren tener un hijo. ¿Por qué quieren tener un hijo? Porque tienen miedo a la vejez, la soledad. Y esto es importante entenderlo, porque el cristiano tiene que dar una respuesta frente a esto. Entonces, por otro lado, hay parejas que pudiendo tener hijos ya no quieren tener más. O sea, es la humanidad loca, ¿no? Ya no quieren tener más. O en el peor de los casos, no quieren absolutamente hijos que alteren sus proyectos de vida. La revolución femenina, la mujer empezó a tener un protagonismo en las esferas sociales, políticas, económicas, que está bien, pero la prioridad natural de la mujer es la capacidad que tiene de engendrar, proteger, cuidar vida. Eso no es insustituible. La anticoncepción emplea actualmente grandes recursos técnicos y se abren paso en el mercado mundial. Es un negocio la anticoncepción. Cuando China quiere comprar la materia prima del Perú, hacen unos pactos. Entonces China le da toneladas de condones al país para que le pueda vender la materia prima. A ello hay que agregar la preocupación de los estados por establecer una política de población que permite un adecuado desarrollo sostenible. Dicen, mucha gente. Como hay mucha gente, entonces vamos a hacer campañas de esterilización, de vasectomía, regalemos condones por todo el Perú, por todo el país, hasta en las escuelas de niños de primaria, quinto o sexto de primaria, están regalando preservativos o condones. También los medios empeñados para regular la fertilidad caen dentro del marco ético de la responsabilidad. La familia aquí tiene que ver mucho, porque la familia es el ámbito natural en que acontece el llamamiento a la vida y donde florece nuestra responsabilidad frente a la misma. Es decir, la familia está llamada a acoger la vida, a engendrar vida, a celebrar la vida, a proteger la vida, a cuidarla. Y la familia tiene un fundamento. El fundamento de la familia es el amor. ¿Qué amor? El amor conyugal, el amor de pareja, el amor que Dios ha querido constituirlo en signo sacramental del amor entre Cristo y su iglesia. La amó tanto que se entregó por ella en fidelidad. Entonces, fundada en esta primera relación, las otras, es decir, la paternidad, la filiación y la fraternidad, ¿ya?, encuentran en la misma, en la familia, el camino de su realización. El que no ha tenido una experiencia de familia difícilmente va a tener unas sanas relaciones. Entonces, la moral familiar es una moral del amor como servicio. Servicio a la vida de los miembros de la propia familia y de los demás. Entonces, la familia
es por ello la primera escuela de socialidad y eclesialidad. Es importante entender esto. La familia es la primera escuela de socialidad, porque les enseñamos, aprendemos a interactuar los unos con los otros. Y cuando se vive la fe dentro de la familia, se va siendo consciente del sentido de pertenencia a una comunidad eclesial que se llama iglesia. Entonces, la vida está en manos de las personas. Y si la vida está en manos de las personas, necesitamos ser conscientes de lo que ella significa, de lo que la vida significa. Entonces, la ciencia médica, por un lado, hace posible una mejor calidad de vida, conociendo mejor nuestra naturaleza, para prevenir y curar las enfermedades. Hoy este conocimiento llega a las entrañas mismas de la vida. Conocemos lo que se llama el genoma humano, el mapa de los genes o unidades de transmisión de los caracteres hereditarios. Este conocimiento puede estar al servicio de la vida o también puede convertirse en un factor de poder político o de discriminación social. Por eso es urgente valorar críticamente la dimensión ética del conocimiento de los genes y del manejo de los mismos, es decir, de la terapia genética, de la eugenesia, etc. Lamentablemente no somos todos respetuosos de la vida ajena. Hay circunstancias en las que se manifiesta lo que se llama la cultura de la muerte. La cultura de la muerte lleva ese nombre, ese título, porque la vida solo se aprecia en su aspecto productivo dentro de un marco pragmático y de consumo. Es decir, la vida naciendo del embrión y la vida terminando del moribundo son los blancos a los que apunta la cultura de la muerte. Y por eso muchos países aprueban leyes como el aborto y la eutanasia. Y necesitamos saber que esos actos son actos inmorales. Entonces, necesitamos descubrir la bioética como la nueva ciencia de la vida y la salud. Y como ciencia de la vida y la salud tiene unos fundamentos éticos y morales que desde el magisterio de la Iglesia vamos a ir aprendiendo en este curso. Vamos a ver lo que significa la vida humana. Vida humana es humana porque es una vida responsabilizada. ¿Por qué la vida es valiosa? Porque es el fundamento de todos los valores. Entonces, mientras vivimos, podemos seguir esforzándonos por ser mejores y lograr la felicidad. Pero solo podemos llegar a ser felices en la medida que nos empeñamos en hacer felices a los demás, puesto que somos responsables no solo de nuestra realización personal, porque también nos debemos ocupar los unos de los otros. De esta manera, vivir humanamente es convivir. Por tanto, la vida humana debe ser respetada incondicionalmente. Vivir es algo serio. Y es muy fácil darnos cuenta que estamos vivos. Pero si nos preguntan por ahí, ¿qué es la vida? Sentiremos lo difícil que es la respuesta si queremos formular una definición. No podemos definir la vida, pero sí la podemos describir a partir de unas características fundamentales. Así hemos aprendido en la escuela que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros podemos decir que la vida es un proceso intrínseco de crecimiento. Tres cosas en la vida. Proceso, es decir,
una sucesión progresiva de etapas. 2. Intrínseco, porque vivir es autoposeerse, decía Aristóteles, es decir, es manejarse desde dentro. Y 3. De crecimiento. ¿Por qué? Porque todo ser tiende a su propia perfección, a su máxima realización posible. A esto le podemos llamar madurez o adultez. Este proceso intrínseco de crecimiento corresponde a todo ser vivo. Nadie nace adulto. En el interior de cada ser vivo, según su naturaleza, existe la información suficiente que lo posibilita llegar a la madurez. Uno sabe lo que tiene que hacer, uno sabe lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. En el ser humano ocurre lo mismo que en los demás seres vivos, porque nuestra vida también es un proceso de crecimiento o maduración. Ahora, si a partir de lo que tenemos en común con los demás seres vivos nos preguntamos ¿qué es lo que hace que nuestro vivir sea propiamente humano? La respuesta podemos encontrarla en lo intrínseco. A diferencia de todas las demás especies, el ser humano maneja autónomamente su propio crecimiento. Es decir, el ser humano está capacitado por naturaleza para hacerse cargo de su propia realización personal. Cada uno es consciente de la vida que lleva. Por ahora, al hablar de naturaleza, nos referimos a que el ser humano está dotado de inteligencia y voluntad. Así puede darse cuenta que debe dar cuenta de su vida. La inteligencia, ¿qué hace en el ser humano? Le permite conocer la realidad, reflexionar sobre lo que está pasando, tener una actitud crítica de lo que estamos viviendo. La voluntad permite valorar la vida y desearla como buena, es decir, en cuanto que le ayuda a seguir perfeccionándose. Todo esto se relaciona con el modo, es decir, debemos ahora referirnos a la meta, la finalidad del ser humano. Tanto el modo de manejar la vida, es decir, la responsabilidad, como la meta a la que aspiramos, la felicidad, expresan lo propiamente humano de la vida humana. Es fácil darnos cuenta que todo lo que hacemos o dejamos de hacer está relacionado, conscientemente o no, con el deseo más profundo que hay en todo ser humano. Queremos ser felices. No podemos no querer ser felices. Nunca te vas a encontrar con una persona que te diga yo no quiero ser feliz. Entonces estamos como ligados a este destino de plena realización que llamamos felicidad. Allí es donde se funda la exigencia moral. ¿Por qué? Porque estamos obligados a optar siempre por el mayor bien posible. Esto es, necesitamos actuar de manera que nos humanicemos cada vez más. Cabe saber que la palabra naturaleza viene del verbo latino nascor, que significa nacer. Entonces, la naturaleza de cada ser vivo corresponde a la especie a la que pertenecen sus progenitores. Vivir es algo serio porque Dios nos ha hecho en serio y no en serio. No tenemos un código de barras. Cada ser humano es único e irrepetible. Tú y yo somos únicos e irrepetibles. No hay nadie igual que nosotros. Y estamos hechos o hemos sido hechos de una forma que estamos capacitados para optar por el sentido y la orientación de nuestra propia vida. De modo que podamos ser felices sin que nadie nos obligue a cómo debemos serlo. Necesitas saber que para el crecimiento humano no hay moldes prefijados. Por eso que cada cual debe moldear su vida con creatividad
en obediencia al querer de Dios creador. Dios es el bien supremo y el fin último de nuestra existencia. A Él vamos a llegar, tenemos que llegar. Y los demás bienes que nosotros compartimos son bienes relativos. Pero solo al final de la vida estaremos ante el bien supremo. En lo cotidiano, en la vida diaria que llevamos, lo que hacemos es elegir entre unos y otros bienes, optando siempre por lo mejor posible. En términos cristianos, la plenitud hacia la que debemos avanzar es la plena comunión con Dios y con nuestro prójimo en Dios. Nuestra plenitud humana se llama santidad. No podemos amar solo a Dios. Tenemos que amar al prójimo, porque en Él también está Dios. La responsabilidad como primera categoría ética. Podemos decir que al llamarnos a la existencia, Dios entregó a cada uno la vida en sus propias manos, es decir, bajo su responsabilidad. ¿Para qué? Para que la realice de la mejor manera posible. Es evidente que no pudimos decir si queríamos nacer o no, pero la vida sigue siendo vocación. ¿Por qué? Porque está siempre llamada al crecimiento, es decir, a la plena realización. Respondemos cuando tomamos la vida en serio y desarrollamos los talentos que recibimos al nacer. El bien moral adquirido, es decir, hacernos buenos, corresponde a la vida ética. La autorresponsabilidad y la corresponsabilidad. El ser humano es un sujeto ético por naturaleza y es capaz de entender lo que debe dar cuenta de lo que hace con su vida. Esta capacidad de responder por sus actos es la responsabilidad. Si alguno no tuviera tal capacidad, sería imputable moralmente. Es decir, solo puede obrar moralmente, bien o mal, cuando se obra consciente y libremente. El que no tiene conciencia ni libertad no puede responder de nada ante nadie. Pero la autorresponsabilidad no tiene primacía. Por un lado, si bien la edad adulta corresponde al estado de plena autonomía y por lo mismo responsabilidad, alcanzar tal estado sería imposible si en una primera instancia el ser humano no gozara de los frutos de la responsabilidad de sus propios progenitores, porque nadie puede asumir responsablemente su vida apenas nace. Esto que llamamos autorresponsabilidad recién se dará a partir del uso de la conciencia, a partir de los 6 a 8 años. Por este momento llegará si los padres ejercieron su corresponsabilidad frente al niño, es decir, se asumieron los deberes propios de la paternidad responsable. Además, ser padre o madre responsables es formar a sus hijos en orden a la autorresponsabilidad. Más claro todavía, la medida de cómo está ejercida la corresponsabilidad de los padres es la prontitud en la que sus hijos llegan a ser padres de sí mismos, esto es, responsables del propio destino de perfección. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Como la vida toda, también el manejo responsable de la propia vida se va asumiendo progresivamente. La responsabilidad como tarea personal e histórica. Tanto filosófica como teológicamente, la responsabilidad delante de Dios y de los hombres no es nunca puramente formal, es material. La responsabilidad pasa siempre a través de un contenido, es decir, el reconocimiento de su condición de criatura por parte del hombre es al mismo tiempo reconocimiento
de su propia condición ontológica de libertad en responsabilidad y por tanto creación de responsabilidad en cuanto que la libertad es libertad creada, no absoluta, sino relativa a la absoluta. El primer ámbito de la responsabilidad es la misma creación, de la que el ser humano forma parte y que se le entrega como tarea para que llegue a responder a la palabra creadora. Es decir, reconocer y respetar el sentido de la creación no agota la responsabilidad del hombre. El hombre debe además cumplir ese sentido. Entonces la responsabilidad frente a la naturaleza y frente al hombre no son sino dos momentos de una única responsabilidad global de la creación. Cuando decimos la naturaleza del hombre, estamos marcando una diferencia importante. El hombre, además de natura, hay cultura. Solo el hombre es continuador de la creación, llamado a transformar la naturaleza, no a desvirtuarla o desnaturalizarla, para que sea cada vez más humano. ¿Y qué significa más humano? Más humano significa al servicio del auténtico bien común. Somos responsables ante Dios de lo que hacemos con nuestra vida, con la vida de las personas y con toda la creación. La ética se basa en la capacidad de responder de lo que hacemos. Así la ética de responsabilidad se contrapone a la ética de la intención y a la ética del éxito. ¿A qué le llamamos ética de intención? La ética de intención es donde no hay respeto ni cumplimiento. Es una ética fuera de la historia. No basta tener buena intención para considerar bueno nuestro comportamiento moral. Por otro lado, la preocupación exclusiva por el éxito, sin cuidarse de lo que puede ser lícito o ilícito, nos colocaría en una postura maquiavélica. Tal es el caso cuando al querer reducir la tasa de crecimiento poblacional, se recurre a la esterilización masiva. No podemos jamás justificar los medios moralmente malos, aunque la finalidad sea buena. Por tanto, la ética de la responsabilidad necesita la intención como sentido y como tarea. La intención se hace responsable solo mediante la realización, pero la realización en concreto, en la situación y en la trama de sus elementos. Es siempre una determinación. Por otro lado, la intención juzga y mide la verdad y la fidelidad de la realización, convirtiéndose en un estímulo para su total cumplimiento mediante la superación de los límites, de los compromisos, de las condiciones que impiden su realización en el bien. Dentro de poco volvemos con la segunda parte. Soy persona desde la concepción.